Ya iniciamos la grabación. El título del tema es La perfección de la ley de Dios. Ese es el título que lleva el estudio que en esta noche vamos a meditar. La perfección de la ley de Dios. Y vamos a iniciar yendo al libro de Salmos, capítulo 19. Salmo 19, versículo 7. Me parece que ya lo están viendo en sus pantallas. Salmo 19, 7. Dice de esta manera: La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Estos pasajes hablan de la ley, de los mandamientos de Dios, y dice de sus juicios, y dice el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces es de gran valor los mandamientos de Dios, la ley, sus estatutos, y en el versículo 7, hablando de lo que en esta noche vamos a meditar, dice, la ley de Jehová es perfecta. Y el tema es meditar sobre la perfección de la ley de Dios. ¿Por qué dice que la ley de Dios es perfecta? Y más aún, dice que esta ley vuelve el alma. ¿A dónde la vuelve o de dónde la vuelve? Eso también formará parte de la meditación de la palabra en esta noche. Y rescatamos de este capítulo también el versículo 11, que dice así: tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, la ley amonesta al hombre y dice que en guardar esos mandamientos, hay grande galardón. La palabra galardón quiere decir recompensa o premio. Esta ley que se menciona aquí, dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos. Se está refiriendo a un acontecimiento que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios, por medio de Moisés, los guía hasta el monte Sinaí. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos, con el pueblo de Israel, desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Entonces la ley de Dios es algo bueno para el hombre, trae un bien para el hombre, pero dice aquí, a otras características, dice, es verdadera. Esa ley que Dios le participó al hombre, dice en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Quiero hacer notar aquí, en este pasaje, en Éxodo 24, versículo 12, creo que no se había proyectado, ya se proyectó, dice que Dios ya había escrito estas leyes para enseñarlas.
Hay ocasiones en que pensamos que la ley de Dios surge en el momento en el que Dios la da a conocer al hombre. Y no, ya con anterioridad Dios ya había preparado esa ley y dice aquí que ya hasta la había escrito para enseñarla al pueblo de Israel. Esa ley dice en Éxodo capítulo 31, versículo 18, de la siguiente manera: y dio a Moisés, ya cuando sube Moisés al monte, y dio a Moisés Dios, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, dice, escritas con el dedo de Dios. Estas tablas que se mencionan aquí, pues, ¿qué contenían? ¿Qué contenían? Pues vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, esas tablas que contenían. Dice así: y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Aquí quiero hacer notar algo. Este pasaje parece que nos da a entender que en ese momento las tablas fueron escritas. Pero en el pasaje anterior nos dice que ya con anterioridad Dios había preparado esas leyes, las había escrito y se las iba a dar a Moisés. Esto es muy importante que lo veamos porque la ley antecede al momento en que Dios la da a conocer al hombre. Y dice aquí que en esas 2 tablas lo que escribió fueron las 10 palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10, dice de la siguiente manera: y dióme Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Es decir, hubo una reunión, el día que hubo una reunión, a los pies del monte, Dios da esa ley que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, lo que conocemos, les digo, como los 10 mandamientos, las 10 palabras. Esas 10 palabras dice que fueron escritas con el dedo de Dios, sí, así lo leímos en Deuteronomio capítulo en Éxodo, y también aquí en este versículo dice que estaban escritas, fueron escritas con el dedo de Dios. Bueno, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20, para ver la importancia que tiene el que fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué es el dedo de Dios? Dice Lucas 11, 20, acusan a Cristo Jesús de que él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, pero Cristo Jesús les aclara y les dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces aquí Cristo Jesús dice que él, por medio del dedo de Dios, estaba echando fuera a los demonios. Y para aclarar qué es el dedo de Dios, dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28, de la siguiente manera. Es exactamente la misma narración, nada más que ahora en este pasaje se declara que es el dedo de Dios. Dice: y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios fue el que escribió los 10 mandamientos, el que escribió la ley.
¿sí? Entonces la ley es producto o resultado del Espíritu de Dios. En una forma, en una manera de hablar de Dios, nosotros cuando escribimos, tomamos una pluma, un lápiz y escribimos en un cuaderno, pues lo que utilizamos es la mano, pero pues más de la mano, más específicamente, utilizamos los dedos. Entonces, así como el hombre utiliza los dedos, bueno, pues Dios también dice ahí, en el libro de Éxodo y Deuteronomio, que escribió con el dedo de Dios, ¿sí? El dedo de Dios es su espíritu, es el espíritu de Dios. Bueno, ahora les invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, para que veamos que esa ley que Dios les da al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios los invita a guardarla y a obedecerla y a ponerla por obra. Dice así: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. En el libro de Salmos, capítulo 19, leíamos que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma y que también hace sabio al pequeño. Aquí dice en este pasaje que la ley iba a ser la sabiduría, si ellos la ponían por obra, iba a ser la sabiduría de ese pueblo delante de otros pueblos. Entonces esa sabiduría no es propia del hombre, es una sabiduría que se desprende de Dios. Pero el tema es la perfección de esa ley. Estamos viendo algunas características, pero tenemos que llegar a entender por qué la ley de Dios es perfecta. Nosotros sabemos que hay muchos que se dedican, hombres que se dedican a hacer leyes, pero muchas de esas leyes tienen que ser actualizadas, muchas de esas leyes tienen que ser reformadas, algunas hasta son derogadas, porque no son justas, porque no contemplan todas las cosas que deben de contemplar, no incluyen a todos los que deben de incluir, de tal manera que esas leyes, pues en muchas ocasiones, pues son injustas y pervierten un derecho, ¿sí? Voy a citar este pasaje solamente para darnos cuenta que la ley de Dios es totalmente diferente a la ley del hombre. Ese pasaje no lo tenía contemplado, pero me parece que es Isaías, capítulo 40, no es capítulo 10. Vamos a Isaías 10, versículo 1. Sí, es Isaías 10, 1. Dice así: hay de los que establecen leyes injustas, hablando del hombre, y determinando prescriben tiranía. Versículo 2. Por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. O sea, aquí habla de personas que, siendo responsables de hacer leyes, pues hacen leyes que son injustas. Dios, su ley, ya hemos visto características. Dice que es perfecta, dice que es una inteligencia, una sabiduría. Dice, y ya leímos un pasaje en donde dice que la ley es verdadera. Ahora bien, vamos a seguir viendo características de esa ley de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. ¿Cuál ley? La de Dios. La ley de Dios es, una de las características de la ley de Dios es que se aparta del mal. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir santa. Y el mandamiento dice santo y justo, y bueno, entonces la ley de Dios no es en nada se parece a la del hombre, a las leyes del hombre, sino que las leyes de Dios sí son justas, son buenas, son apartadas de lo malo.
Y dice el versículo 13. Luego, lo que es bueno a mí, ¿me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Este pasaje, aunque no lo vamos a explicar en su totalidad en este tema, habrá otro tema que hablará de cómo descubre la ley ese pecado. Lo que entendemos en este pasaje es que la ley, al marcar qué es lo bueno, pues también me ayuda a revelar lo que es malo. Es decir, si la ley me dice qué es lo bueno, si yo hago algo contrario a la ley, pues entonces haría algo malo, ¿sí? En el libro de Levítico, capítulo 18, dice el versículo 5. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. ¿Qué es la ley? La ley es un conjunto de ordenanzas, de mandamientos dados por Dios, y dice aquí que si los guardamos, si los observamos, pues viviremos en ellos, ¿sí? Es decir, esos mandamientos nos permitirán vivir. Hay ocasiones que nosotros pensamos que esta vida que tenemos, el vivirla como nosotros queremos, en una forma en ocasiones desordenada, con mucha violencia, pues eso no es vivir, no es vivir esta vida. Es decir, para poder vivir esta vida hay que guardar esos mandamientos. Entonces los mandamientos me permiten saber vivir, verdaderamente vivir. Dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46. Y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y fíjense el versículo 47 lo que dice, porque no es cosa vana, es decir, algunos menosprecian la ley de Dios, pero no, es algo muy importante y dice, mas es vuestra vida. La ley de Dios nos va a permitir vivir adecuadamente esta vida, pero también nos va a ayudar para obtener una vida con otras características. Dice, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis el Jordán. Entonces, está la ley que Dios les estaba haciendo partícipes al hombre, primeramente al pueblo de Israel, pues es para que ellos supieran vivir la vida que Dios les daba y procurar una vida futura, ¿sí? En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12, dentro de la misma ley, se menciona que la ley, al guardarla, dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, alarga la vida la ley de nuestro Dios, ¿sí? Y la larga no se refiere solamente a algo material. Nosotros sabemos que la violencia con que vive el hombre su vida, entre ellas el alcoholismo, el alcohol, el sexo, pues hace que su cuerpo tenga un desgaste físico, se aviolenta su vida y perece el hombre, ¿verdad? Vienen enfermedades, el que fuma, pues sus pulmones se ven degradados y su vida se ve acortada.
funciona inadecuadamente sus pulmones, y viene un cáncer y hay una muerte. El que cae en el alcoholismo, pues viene un deterioro de su hígado y posteriormente viene un fallecimiento. Cuando alguien obedece las leyes de Dios, en las cuales los excesos como el cigarro, el alcohol, excesos en sexo, pues no están permitidos, entonces pues el hombre mismo está procurando el bien de su propia vida, ¿verdad? Cuida este cuerpo que Dios le dio. Pero no solamente eso, también el guardar la ley nos va a permitir participar de una vida futura que Dios ofrece. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, regresando, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, lo que les mencionaba. La ley me permite conocer el pecado, porque si la ley me dice cosas buenas, lo contrario a esa ley me hace ver que estoy en faltas. Y el pecado, nosotros sabemos que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, esto es muy importante. Si hay señalamiento del pecado, es porque hay ley, ¿sí? Entonces, esto nos va a hacer meditar un poquito acerca de desde cuándo estaba la ley. Dice el versículo 15 de Romanos 4, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, no se puede hablar de transgresión o pecado, porque no hay nada que se transgreda o que se desobedezca. La ley me permite, estableciendo la ley, me permite marcar el pecado cuando alguien traspasa esa ley. Pero si no hay ley, pues no hay pecado, ¿sí? Entonces, siempre que se señala el pecado, quiere decir que la ley está presente. Y en el libro de Romanos 5, versículo 12, dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Aquí a quién se refiere? Se refiere a la falta que cometió Adán y Eva. Entonces quiere decir que si a ellos se les señaló un pecado, quiere decir que ya existía la ley de Dios. Entonces la ley de Dios no la liguemos a cuando Dios la mencionó en el monte Sinai, no, la ley de Dios ya venía desde antes, ¿sí? Esa ley que permite señalar las faltas del hombre. Dice Génesis capítulo 26, versículo 3, y aquí nos vamos a retirar un poquito de la creación para ver que existía la ley aún antes de que fuera mencionada en el monte Sinai. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz, Abraham, pues aproximadamente de que se da la ley, Abraham existió unos 400 años antes. Dice, o un poco más, dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces la ley de Dios ya estaba desde mucho antes. ¿Desde cuándo estará la ley de Dios? La ley de Dios antecede al hombre. Y dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 30. La boca del justo. Aquí el justo, nosotros podemos ver que en el libro de los Salmos, al que se le llama justo, es a nuestro Señor Jesucristo. Dice, la boca del justo hablará sabiduría y su lengua proferirá juicio. Y dice el versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Entonces, si Cristo Jesús es un ser que sea guiado por esa ley,
dice que sus pasos no vacilan. Y en Salmo capítulo 40, versículo 8, vamos a ver dónde estaba esa ley en Cristo Jesús. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Entonces, esto es muy, muy importante porque menciona que la ley estaba en las entrañas de Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes que existiera el hombre. Dios le enseñó a Cristo Jesús, le mostró su ley, y él dice que se inclinó por hacerla, Cristo Jesús. ¿Y qué encontramos en la ley de Dios? Pues dice este versículo, el hacer tu voluntad. Entonces la ley me muestra la voluntad de Dios. Y Cristo Jesús siempre se ha sujetado a esa voluntad. Dice Gálatas 4:4. Desde antes de la creación y cuando vino a la tierra. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo hecho de mujer, y dice, hecho súbdito a la ley, es decir, sujeto a esa ley. Ahora bien, la ley, ¿por qué da Dios la ley al hombre? Bueno, ya vimos algunos pasajes en donde Dios lo que quiere es mostrarle lo bueno, mostrarle cómo vivir esta vida, pero también es un medio por el cual nosotros podemos agradecerle a Dios y podemos mostrarle nuestro amor. Es la manera en que se ama a Dios. Si la ley no existiera, pues la forma de amar a Dios sería muy complicada. Yo diría que hasta no se podría expresar ese amor. Dice Juan 14:15, si me amáis, que está hablando Cristo, guardad mis mandamientos. Entonces es muy importante la ley para poder amar a Dios, demostrar ese amor. Muchos, pues, desechan la ley de Dios, dicen que esa ley ya no es necesaria para el hombre, sin en cambio, pues esto no es así. La ley siempre fue obedecida por Cristo Jesús. Él mismo dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y dice aquí Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Entonces la manera de amar a Dios es guardando esa ley. Entonces esa ley fue dada para que el hombre también demostrara ese amor hacia Dios. En 1 Juan 5:3 dice, porque este es el amor, y en otras versiones dice a Dios. O sea, el amor a Dios dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Entonces esa ley que Dios dio al hombre, pues fue dada para que el hombre se sujetara a esa voluntad, demostrara el respeto y el amor a Dios, pero el hombre, pues como siempre, rebelde, dice aquí lo que hizo el pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El hombre se revela a observar esos mandamientos, y dice el versículo 13 de Romanos 2, porque no los oidores de la ley son justos. O sea, ¿quieres ser justo? Pues entonces no solamente oigas la ley. El pueblo de Israel la oyó, pero no la guardó. De tal manera que no encontró la calidad de justo, es decir, no hicieron obras justas. Y dice aquí, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley. Entonces el que hace la ley es el que es justificado, es el que es llamado también justo. Y dice el versículo Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando alguien oye la ley de Dios y no la guarda, se engaña a sí mismo. En el libro de Jeremías, capítulo 9, nuevamente menciona que el pueblo de Israel dice así, y dijo Jehová,
porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Entonces en la ley de Dios está su voluntad, está su voz, está el deseo de que el hombre haga cosas buenas. Para eso Dios hizo la ley, para que los seres que Él creó se conozcan el bien y decidan hacer el bien, decidan hacer lo bueno. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice que el hombre, pues al no obedecer, se rebela contra esa ley y se rebela contra Dios. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, dice, y ellos se rebelaron contra mí. El pueblo de Israel se rebeló, no quiso escuchar esa ley, y dice el libro de Salmo 78, no guardaron el pacto de Dios. Ya leímos un pasaje en donde dice que el pacto son esas 10 palabras. Dice, ni quisieron andar en su ley. Entonces el hombre tiene una necedad, tiene una rebeldía que no le permite observar esa ley. Por lo tanto, algunas cosas no las va a alcanzar. Dice Isaías, capítulo 30, versículo 9, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron, dice, oír la ley de Jehová. Entonces es muy importante que no caigamos nosotros en esa parte. Cuando alguien se revela a la ley de Dios o simplemente la desconoce y hace cosas que a Dios no le gustan, pues es necesario regresar esa conducta, regresar esa forma de ser del hombre a un camino bueno. Para eso sirve la ley también. Dice Zacarías 1:3, les dirás pues, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. El primer pasaje que leímos decía que la ley de Jehová es perfecta, dice que vuelve el alma. ¿De dónde la vuelve? ¿De dónde la vuelve? El alma cuando no obedece la ley de Dios, está en un estado de muerte, está en un estado de rebeldía, está en contra de Dios. Bueno, pues la ley te ayuda a que esa alma vuelva a Dios y vuelva a un estado de vida delante de Dios. Y dice, la ley de Jehová es perfecta. Vamos a ver por qué es perfecta y dónde quiere Dios que esté esa ley. Dice el versículo 33 de Jeremías, capítulo 31. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Algo muy importante es que la ley, al observarla el hombre, la debe de observar con amor. No, la ley de Dios no se observa a la fuerza, de una manera obligada o coercitivamente, no. Se debe de guardar de una manera voluntaria. Dice Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Antes, en la ley de Jehová está su delicia. Y fíjense, y en su ley medita de día y de noche. Entonces la ley está dada para meditarla, para estudiarla, para que nos vaya conduciendo a un estado, y es necesario pedir a Dios que nos dé entendimiento. Dice Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré, que aquí no dice de una manera obligada, de una manera en que yo me sienta coartado de una libertad,
con amenaza, no, dice, la observaré de todo corazón. En el versículo 44 dice así, y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo. En otras versiones dice eternamente. Aquí hay algo muy profundo. Si alguien va a guardar la ley de Dios eternamente, es porque Dios ya le concedió ser eterno. ¿Sí? Entonces aquel que sea eterno, pues va a guardar esa ley. En el libro de Génesis 17, versículo 1, Dios le pide a Abraham una característica. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero cualquiera diría, ¿y cómo voy a ser perfecto? Bueno, pues ya vamos entendiendo. Se puede ser perfecto siguiendo una ley perfecta, que se desprende de un Dios perfecto. Vamos a ver los pasajes. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová, nuestro Dios, y aquí dice cómo, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces, si yo quiero alcanzar o ser perfecto en mi conducta, tengo que guardar los mandamientos de Dios. Dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él, es justo y recto. Cristo Jesús nos dice que nosotros debemos de buscar ser perfectos como Dios. Dice así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que aunque el hombre se esfuerce por cumplir toda la ley, no lo puede hacer, ¿sí? Pero es un camino que Dios da para que el hombre vaya perfeccionando su andar, ¿sí? Y dice el libro de Santiago 1:25, mas el que hubiere mirado atentamente, y aquí dice, en la perfecta ley. Entonces la ley es perfecta. Y si alguien guarda esos mandamientos, está perfeccionando su camino, está andando y como le dijo Dios a Abraham, sé perfecto delante de mí. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, es muy importante, ya solo toco dos versículos, dice Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, es muy importante que la ley sea algo distintivo entre los discípulos, entre los seguidores de Dios, los seguidores de Cristo. Dice, sella la ley entre ellos. Entonces, sellar la ley quiere decir que sea un sello en los seguidores, ¿sí? Deben de estar presente. La ley de Dios le va a permitir al hombre tener un camino de obras rectas, justas y imitar a Dios en su perfección. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, con este pasaje ya voy a ir terminando, dice así, versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces Dios nos pide observar sus mandamientos, con eso le demostramos amor, con eso sujetamos nuestra voluntad a su voluntad, pero se va cumpliendo lo que decía el primer versículo que leímos, la ley de Jehová es perfecta. Y es perfecta porque proviene de un ser perfecto, y está dada para que el hombre, dice aquí, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, la perfección de la ley
permite que el hombre pues pueda caminar en perfección delante de Dios. Y bueno, pues este era el propósito de este tema, mostrar cómo la perfección en los mandamientos de Dios, pues induce una, una pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Espero que sea útil a todos aquellos que eh, escuchen el desarrollo de este tema, y es bueno que ustedes repasen los temas. Si hay algo que quieran ustedes fortalecer, bueno, pues volviéndolo a escuchar, lo pueden hacer. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión y que todos ustedes pues tengan una bonita semana y paz a vosotros.